a él y a su infraestructura muchas funciones. De 1990 a principios del 2000, Germán tenía su base de operaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua. Germán compraba droga a mi padre y a otros en diversas partes de México. Después enviaba las drogas a El Paso, Texas, para distribuirla entre sus clientes en Estados Unidos. Germán realizaba grandes operaciones con infraestructura que le permitía almacenar y transportar drogas y dinero, incluyendo una red de bodegas y casas de seguridad en México y Estados Unidos, y una red de automóviles con compartimentos secretos para traficar la droga. Germán tenía muchos empleados, muchos de los cuales eran funcionarios activos del gobierno de México y policías de Ciudad Juárez y otras partes. Cuando a Germán lo sacaron de Ciudad Juárez por la guerra que se vino con Vicente Carrillo, se tuvo que salir junto con su gente que tenía en Juárez, y entonces se llevó como a 6 personas junto con sus familias, y me dijo a mí y a mi papá que les iba a rentar casas ahí en Culiacán, y que ahí iban a vivir mientras les buscaba un lugar a donde mandarlos a vivir. Y mi papá le dijo que no había problema, y que ahí podían estar en Culiacán. Nos dijo Germán que si se ocupaba algo, que ahí estaban, que él les pagaba su sueldo y que estaban sin hacer nada, que esa gente se encargaba ahí en Juárez de guardarle el dinero y llevar los apuntes de todos los gastos, así como un contador. Yo le dije a mi papá que los usara para eso, y así yo no me metía en más responsabilidades, y así quedamos. Se les rentó casas y se fueron con sus familias. Germán le presentó a un compadre de él que era el encargado de todos los demás. Yo no conozco a los demás muchachos. Yo le presenté a los muchachos de nosotros a los que iba a entregarles dinero y a nadie más. Le presenté a Ramón, que es el mandadero de mi papá y el que se encarga de las compras de mi papá y de sus mujeres, o de pagar cualquier cosa que mi papá compre. Le presenté a Omar, Wiwi y a Perico, los muchachos que andan conmigo para los mandados, y ya ellos intercambiaron teléfonos y radios. Y ya, esa fue la única vez que vi a ese compadre de Germán. Y ellos guardan el dinero, llevan los apuntes y las fechas de las entregas a fulano y cosas así. Pero yo no miraba dinero, ni contaba dinero ni sé dónde se guardaba. Yo vivía en Mazatlán y a veces desde acá todo lo hacía por un teléfono o Nextel. Lo que yo menos quería era estar cada día más adentro y enredado en negocios de mi papá. Pero las circunstancias siempre me tenían ahí, y era una forma de ayudarlo y a la vez no ayudarlo. No sé cómo explicarlo. Gagiola siempre me dijo que Vicentillo en realidad quería tener otra vida y había buscado la forma de salir del mundo de su padre, pero ese mundo lo devoraba. Su propio padre, encargándole cosas, pidiéndole favores, siempre lo hacía regresar al mundo criminal, aunque él quería estar lejos. Y como amaba a su padre, no podía decirle que no, porque además, la única forma de verlo, de estar cerca de él, era estar en ese ambiente. No hay necesidad y ahí están condenados. El Mayo no se dio cuenta de que sus hijos no tenían alternativas. Vicente, el gordo, Serafín. El verdadero nombre de Germán Olivares es Germán Magaña Pasos, operador del Mayo en Chihuahua. Contrataba a familias enteras que pudieran manejar los coches arreglados, explicó Vicentillo. Familias que podían cruzar la frontera cada día, personas que venían a Juárez a trabajar y por eso esas familias podían cruzar 3 o 4 veces al día con cargamentos de cocaína. No eran sospechosos. Luego, Germán se hizo cargo de Mexicali. Ahí estableció toda su estructura. Aunque Vicentillo no sabía su nombre verdadero, la información que proporcionó acerca de Germán desde 2011 sirvió para que la DEA descubriera su verdadero nombre e infiltrara sus operaciones. Nadie sabía de él hasta que en 2014 se dijo en los medios de comunicación quién era y pudieron abrir un caso criminal en su contra en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas. Actualmente, Germán está libre. La principal persona de Germán Olivares en Estados Unidos era Ulises. No conozco su verdadero nombre y no creo haberlo conocido en persona. Aún así, por mis conversaciones con Germán y otros, sé que Ulises es responsable del transporte de la droga dentro de Estados Unidos, incluyendo el reparto de droga a los clientes de Germán, y recolecta y transporta el dinero de las ventas de esos mismos clientes. Ulises organizaba un sistema de bodegas y casas de seguridad en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, El Paso y otras partes donde se almacenaba la droga y el dinero. Ulises coordinaba con Pacheco y otros recibir la droga en esas locaciones, después de que la droga llegaba a Estados Unidos de México. De 2006 hasta cuando yo fui detenido en 2009, la base de operaciones de Ulises estaba en Los Ángeles. Antes de 2006 estaba en El Paso. Ulises juntaba la droga en una locación central mientras se acumulaba suficiente cantidad para un cargamento, y luego la droga era cargada en tractotrailers, con compartimentos secretos. De ahí la droga era transportada a otras bodegas y casas de seguridad en Chicago y otras locaciones de Estados Unidos.
Una vez que llegaba a su destino, la droga era fraccionada en pequeñas cantidades y repartida entre los clientes de Germán. Ulises hacía la misma operación a la inversa para el dinero de las ventas de la droga. Supervisaba la recolección de dinero de Germán de sus clientes donde quiera que estuvieran. Aproximadamente de 2006 a 2009, el dinero era reunido en varias locaciones, hasta que era bastante como para hacer un traslado en tráiler a Los Ángeles. En Los Ángeles el dinero era entregado a gente de Pacheco, que era responsable de moverlo a México. Antes de 2006, el mismo sistema era usado en El Paso. Ulises mantenía totalmente separadas las operaciones de reparto de la droga y la recolección del dinero. Las personas responsables del tráfico y distribución de droga no eran las mismas que las que recolectaban el dinero. Aunque yo no me comuniqué directamente con Ulises. Yo, estando con Germán, le llamó varias veces a Ulises por radio en altavoz, de tal modo que pudiera escuchar las dos partes de la conversación. En estas ocasiones, Ulises proporcionaba a Germán reportes actualizados del estatus de los cargamentos de droga y dinero, y Germán le daba órdenes de qué hacer con el dinero o la droga. Conocí a una persona a la que le decían Arellanes o Rayo, aproximadamente en 1995. Creo que el apellido de Rayo era Arellano, pero no conozco el nombre de Rayo. En 1995, Rayo era policía municipal activo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Rayo trabajaba directamente para Amado Carrillo Fuentes en Juárez. Cuando mi padre iba a visitar a Amado en Juárez, Rayo fungía como su chofer y guardaespaldas. Cuando Amado murió en 1997, Rayo fue a trabajar con otro integrante del cártel de Sinaloa llamado Arturo Hernández González, a quien conocí como Chucky. Cuando Chucky fue arrestado en 2005, Rayo contactó a mi padre y le pidió ayuda para conseguir otro trabajo. Rayo trabajó como guardaespaldas de mi padre hasta 2007, cuando se fue a trabajar con Germán. Aproximadamente en 2008, Rayo fue nombrado jefe de operaciones de Germán en Mexicali. Rayo era el responsable del cruce de drogas a Estados Unidos, cuando Germán cruzaba drogas por él mismo. Rayo tenía comunicación directa con Pacheco. Cuando las drogas que pertenecían a Germán llegaban a Mexicali en los tanques de Gonzalo, Pacheco llamaba a Rayo para coordinar el recibimiento de la droga, y así Rayo podía moverla a través de la frontera. Rayo también se coordinaba con Pacheco cuando Pacheco cruzaba drogas a Estados Unidos, que eran entregadas a la gente de Germán en Estados Unidos. De igual forma, Rayo supervisaba el cruce del dinero de Estados Unidos a Mexicali, cuando Germán lo hacía para sí mismo, y Rayo se coordinaba con Pacheco cuando Pacheco cruzaba el dinero de Germán. En 2012, la DEA logró identificar a Rayo. Su nombre es Fernando Arellano Romero. Era un hombre de guerra. Cuando comenzó la guerra contra Vicente Carrillo Fuentes, trabajaba como asesino a las órdenes de José Antonio Torres Marrufo, quien dirigía para El Mayo y El Chapo a Gente Nueva, un grupo de sicarios que luchaba contra Barrio Azteca y la línea del cártel de Juárez. En esa época, Juárez era un campo de batalla tan violento que llegó a considerarse la ciudad más mortífera del mundo. Uno de los episodios más cruentos fue cuando un comando de Gente Nueva irrumpió en la ceremonia religiosa de una boda en Ciudad Juárez y secuestró al novio, a su hermano y a un tío porque trabajaban para Vicente Carrillo. El novio nunca llegó a la noche de bodas. Días después, hallaron los cuerpos de las víctimas abandonados en una camioneta en plena ciudad. Germán era el jefe de todos. Conocí en persona a un hombre de Germán, responsable de sus operaciones en Culiacán, como Perales. No sé si ese es su verdadero nombre. Perales primero trabajó con Germán en Ciudad Juárez, pero fue reubicado cuando Germán movió sus operaciones de Juárez a Mexicali. Perales era responsable de comprar o rentar oficinas, bodegas y casas de seguridad para Germán en Culiacán. Perales supervisaba el almacenamiento de dinero y droga en estos locales. Perales también era el responsable de la contabilidad. En este rol, Perales mantenía un récord de todas las actividades de tráfico de droga y financieras de Germán. Además de trabajar para Germán, también trabajaba para mi padre y realizaba el mismo trabajo de contabilidad. Los libros que Perales tenía de mi padre no contenían todo, pero contenían una buena cantidad de la información financiera de mi padre y de la droga vendida a sus clientes y transportada a través de México y Estados Unidos. Mi padre nunca ordenó ese rol a Perales. Más bien Germán nombró a Perales como responsable de almacenar el dinero a nombre de mi padre. Con el tiempo ese rol fue convirtiendo a Perales en responsable de llevar los registros de mi padre. Una vez que ya había asumido esa función, mi padre lo autorizó a que continuara. Perales supervisaba un equipo de 6 personas responsables de almacenar droga y dinero de Germán en Culiacán. Perales dividía al equipo en 2 grupos, 3 responsables del dinero y 3 de la droga de Germán. También tenía trabajadores adicionales que eran responsables de proveer seguridad a las operaciones de Germán y a su infraestructura.
En 1999 y principios del 2000, mi padre se asoció con una persona llamada Javier Torres Félix. Javier era cliente de mi padre y también realizaba algunas funciones para el cártel de Sinaloa. Uno de los trabajadores de Javier en este periodo era su hermano Manuel Torres Félix, a quien conocí como M1. Javier fue arrestado en 2004 y M1 se hizo cargo de las operaciones de su hermano. Cuando fue arrestado, Javier tenía aproximadamente un equipo de 50 personas que le reportaban. Sus trabajadores comenzaron a reportarle a M1, pero últimamente es mi padre el que paga sus salarios. Desde 2004, M1 y su gente le reporta a mi padre y sirven como pistoleros del cártel de Sinaloa. En 2008, cuando comenzó la guerra con los Zetas y los Beltrán Leiva, M1 y su gente eran uno de los principales grupos que peleaban de parte de las fuerzas de Gonzalo, Macho Prieto y Chapo en contra de los enemigos del cártel de Sinaloa. El grupo de hombres armados de M1 creció a cerca de 100 personas. Yo sé que M1 y su gente son directamente responsables de muchos enfrentamientos, en los que resultaron muchas personas muertas y actos de violencia. Cuando mi padre pagaba directamente el salario a los pistoleros de M1, él no pagaba en dinero a M1, sino que le daba una parte de los cargamentos de cocaína, y él, M1, la vendía a clientes. Generalmente mi padre le daba a M1 50 kilos por cada cargamento que mi padre movía. Mi padre usaba este mismo sistema para pagar a otras personas, incluyendo a mí. A quienes pagaba de esta forma, mi padre les daba a elegir si querían físicamente kilos de cocaína para venderlos ellos mismos, o si querían que mi padre la vendiera a su nombre y les entregaba las ganancias. Mucha gente, incluyéndome a mí, simplemente elegía recibir el dinero de la venta de los kilos. M1 generalmente elegía recibir directamente los kilos y venderlos a sus propios clientes. Yo estaba directamente involucrado en estas transferencias de cocaína a M1 en muchas ocasiones. A nombre de mi padre recuerdo 2 ocasiones en que ordené a Monito entregar a M1 aproximadamente 30 kilos de cocaína, y otras 3 ocasiones ordené a Monito entregarle 50 kilos. El legendario M1 murió en octubre de 2012 durante un enfrentamiento con el ejército en la sindicatura de Quilá, Culiacán, la Tierra del Mayo. Lo que no dijo Vicentillo es que Manuel Torres Félix era parte de su familia política. Su hija Ela Meli se casó con su hermano Serafín Zambada, hijo del Mayo, y la psicóloga Leticia Ortiz. M1 ya no fue testigo de cómo su hija dividió a la organización criminal. Ela Meli tuvo varios amantes dentro del cártel de Sinaloa, pero de uno se enamoró. Damaso López Serrano, alias el Minilic, hijo de Damaso López Núñez, brazo derecho del Chapo. Esto causó un cisma en la familia, según me contaron familiares. Serafín es un buen muchacho, comentó Gagiola. En las primeras audiencias iba a Chicago a ver el proceso de su hermano. Un muchacho sencillo, de inteligencia promedio. Ningún don ni carisma, pero era solidario con Vicente. Gagiola me explicó cómo lo arrestaron. Dado que Serafín es de nacionalidad americana, recibió una carta del gobierno de Estados Unidos donde le decían que podía hacer los trámites legales para que su esposa también fuera americana. De modo que hizo una cita en Tucson a la que acudió con ella. Todo era una trampa. En 2013, lo arrestaron en la frontera entre Nogales y Tucson. Cuando lo arrestaron, venía con su esposa, quien no estaba acusada de nada, y la dejaron libre. En 2019, lo liberaron luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía y colaborar con ellos. Ahora es padre soltero. Su madre Leticia iba a las audiencias y siempre estuvo cercana a él. Cuando arrestaron por tercera vez al Chapo en 2016 y su fin parecía cerca, se desató una guerra entre sus hijos y Damaso López Núñez por el control de su facción. A Damaso lo detuvieron en mayo de 2017 y su hijo, el Minilic, se entregó al gobierno de Estados Unidos en julio del mismo año para salvar su vida. Aproximadamente en 2006 mi padre me presentó a los hermanos Cabrera Saravia. Ellos eran de las montañas entre Sinaloa y Durango y estaban involucrados en el narcotráfico en diferentes niveles. Los Cabrera Saravia tenían sus propias operaciones para sembrar marihuana y amapola, y ellos mismos la procesaban en heroína. Así ellos vendían la marihuana y heroína a sus clientes en México y los Estados Unidos, incluyendo Chicago. Adicionalmente a la marihuana y heroína, compran cocaína en México a mi padre y a otros, la cual ellos venden a sus propios clientes en Estados Unidos. Yo primero conocí a Felipe Cabrera Saravia en Culiacán, y después conocí al resto de los hermanos Cabrera Saravia al mismo tiempo durante un encuentro en uno de sus ranchos en 2007. En ese tiempo mi padre se estaba escondiendo en el rancho de los Cabrera Saravia y estaba bajo su protección. De mi interacción con los hermanos Cabrera Saravia tuve conocimiento que ellos coordinaban sus acciones de narcotráfico entre ellos.
y por otra parte tenían importantes responsabilidades duplicadas. Sin embargo, cada hermano estaba especializado en aspectos específicos de la operación. Felipe Cabrera Saravia, el Inge o el Uno, era el jefe de la organización de los hermanos. Felipe era el principal responsable de enviar la marihuana y heroína a Estados Unidos y de entregar la mercancía a sus clientes. También estaba a cargo de comprar la cocaína en México y enviarla a Estados Unidos para distribuirla entre sus clientes. En 2009, Felipe compró 1 tonelada de cocaína a mi padre en Culiacán. Esta cocaína fue transportada a la frontera en uno de los tanques de Gonzalo, Macho Prieto. Cruzó a Estados Unidos por Pacheco y fue entregada a la gente de Germán en Los Ángeles y al final dejada a los clientes de Felipe en Chicago. Adicionalmente a mi rol de dar instrucciones a Pacheco para cruzar la cocaína, yo estuve más consciente de los detalles del envío por conversaciones con mi padre, Felipe y otros. Adicionalmente estuve enterado de los múltiples kilos de transacciones de heroína, la cual Felipe entregaba a Pedro y Margarito Flores en Chicago. Estoy enterado de que fue mi padre quien presentó a Felipe con uno de los hermanos Flores en un encuentro en el rancho de Felipe, aproximadamente en octubre de 2008. Alberto Cabrera Saravia tenía la función de supervisar la seguridad de los Cabrera Saravia. En este rol, Alberto era el responsable de defender a la gente de su grupo y su infraestructura. También era el responsable de mantener la comunicación con los militares corruptos en apoyo a las actividades de tráfico de drogas de su familia. Creo que Alberto fue asesinado en México en diciembre de 2011. José Luis Cabrera Saravia estaba a cargo de los ranchos cuando Felipe no estaba. Tenía líneas de comunicación con la gente que vivía alrededor de las ciudades y pueblos que rodeaban sus ranchos. La gente de los alrededores monitoreaba los caminos que llevaban a los ranchos y los alertaba si había gente sospechosa o fuerzas del gobierno aproximándose a los ranchos. José Luis también ayudaba a vender la marihuana a sus clientes y con la logística para transportarla a sus clientes. Alejandro Cabrera Saravia era el responsable de la parte agrícola de los cultivos de marihuana y amapola. El resto de los hermanos reconocían a Alejandro como responsable de los cultivos y seguían sus instrucciones sobre cómo manejar las operaciones para cultivar la marihuana y producir heroína. Alejandro era el responsable de todos los trabajadores que cuidaban los cultivos mientras crecían y estaba a cargo de la cosecha de los cultivos. Era también responsable de comprar marihuana y amapola, que otras personas sembraban cuando los Cabrera Saravia necesitaban más marihuana y amapola, de la que podían sembrar ellos mismos. Alejandro tenía ese rol por su experiencia en agricultura, que le permitía valorar la cualidad de los cultivos de otras personas antes de comprarlos. El primer lugarteniente de Felipe era una persona a quien conocí como Guadalupe, o Lupe. Pienso que Guadalupe es el nombre real de esta persona, pero no conozco su apellido. Conocí a Lupe al mismo tiempo que conocí a los hermanos Cabrera Saravia. Mi padre se hizo cercano a Lupe durante el tiempo que estuvo en los ranchos de los Cabrera Saravia. Lupe comenzó a acompañar a mi padre cuando él fue a otros lugares, y tenía varias funciones. Por ejemplo, cargar los radios que mi padre utilizaba para comunicarse. A finales de la década del 2000, uno de los principales clientes de cocaína de mi padre era Lamberto Verdugo. Lamberto compraba en Culiacán la cocaína a mi papá, y luego la distribuía a sus clientes en Estados Unidos. El primer hombre de Lamberto era su hermano Ramón Verdugo. Ramón estaba a cargo de llevar el récord del dinero y la droga, y se encargaba de que la cocaína fuera transportada y almacenada en diferentes lugares, hasta que fuera entregada a los clientes de Lamberto. Lamberto fue asesinado por el ejército mexicano aproximadamente en enero de 2009. Después de la muerte de Lamberto, Ramón vino con mi padre y le dijo que él tenía conocimiento detallado de varias partes de la operación de Lamberto. Ramón informó a mi padre que él quería seguir comprándole la droga y venderla a los clientes de Lamberto de la misma manera en que se hacía cuando estaba vivo. Lamberto Verdugo Calderón era uno de los compradores más grandes del cártel de Sinaloa, dijo Fernando Gagiola. Era originario, como el Mayo, de la sindicatura El Salado. Él también, como el Mayo, se había ido a Estados Unidos de mojado para ayudar a mantener a sus 11 hermanos, y en Arizona comenzó en el trasiego de droga. Su hijo, Luis Enrique, es ahijado del Mayo. El 22 de enero de 2009, militares asesinaron a Lamberto Verdugo Calderón cuando se negó a detenerse en un retén en la carretera a Sinaloa. Gracias a Vicentillo, el gobierno americano pudo identificarlo a él y a sus hermanos. En 2013, el Departamento del Tesoro los boletinó como operadores del cártel de Sinaloa. Señalaron a la esposa de Lamberto, Tomasa García Ríos, y a Mónica Verdugo García como parte de la red criminal. Su hija es propietaria del Parque Acuático Los Cascabeles en la Sindicatura de Costa Rica, en el territorio que domina el Mayo.
Se trata de una instalación con albercas, toboganes, cabañas de hospedaje y salones de eventos. Alrededor hay varias granjas de pollo bachoco. Los Cascabeles se constituyó en 2006 con el notario de cabecera del Mayo, Núñez Bedoya, y con los prestanombres Germán Ponce Mendívil, Israel Ontiveros Sarabia, José Alejandro Velázquez Rojo y Samuel Lemus Vázquez, quienes en 2011 cedieron sus acciones a la hija de Lamberto y a Santiago García Pereda, María de los Ángeles Ríos Campos y María Delia Cárdenas Morelos. Esa empresa está vinculada con otro parque acuático llamado Jardines La Rinconada, que hasta ahora ha pasado desapercibido por las autoridades. Se creó en 2006 al mismo tiempo que los Cascabeles y con los mismos prestanombres, Germán Ponce Mendívil y Samuel Lemus Vázquez. Gracias a la información que proporcionó Vicentillo, en 2014 en la Corte de Distrito de Arizona se abrió un expediente criminal contra el hijo de Lamberto, José Lamberto Verdugo Barraza, y su hermano Samuel Verdugo Calderón. En 2014, la DEA arrestó en Phoenix a José Lamberto, quien firmó un acuerdo de culpabilidad y ahora purga una sentencia de 6 años de prisión. A su hermano, Luis Enrique Verdugo Barraza, lo detuvieron en 2017. Pero el Mayo tenía otros clientes. Por ejemplo, Benjamín Jaramillo Félix, alias Nene Jaramillo. Según Gagiola, este personaje es uno de los compradores más grandes de cocaína que haya en México. También estaba Marco Paredes, alias Elena, quien trabajaba para Nene. En 2011, un grupo especial de la Policía Federal, entrenado por la DEA, detuvo a Paredes en México. Lo torturaron y después lo interrogó la propia DEA. Más tarde lo extraditaron a Estados Unidos a petición de la Corte Federal de Columbia y tras la colaboración de Vicentillo, se abrió en su contra un expediente criminal a finales de 2012. Posteriormente, lo trasladaron a una Corte Federal de Michigan donde el 1 de octubre de 2019 firmó un acuerdo de culpabilidad y confesó que trabajaba para Nene Jaramillo. José Rodrigo Arechiga Gamboa, a quien también conozco como Chino Antrax, creció junto con mi hermanastro más joven, Ismael Zambada Imperial, a quien también conozco como Mayito, Gordo. Aproximadamente en 2004, Chino, a los 24 años de edad, comenzó a trabajar para el Cártel de Sinaloa, en un nivel muy bajo. Generalmente se limitaba a manejar para Gordo y llevar recados. Chino continuó en este rol hasta aproximadamente 2008, cuando comenzó a tener más responsabilidades después de que inició la guerra con los Beltrán, Zetas y Carrillo. Chino comenzó a actuar como guardaespaldas de Gordo. Se le dieron armas y se le autorizó traer a más personas para ayudar a proteger a Gordo. Después de un tiempo de proteger a Gordo, Chino comenzó a escoltarme a mí. Yo le di a Chino un jeep a prueba de balas para que pudiera hacer la vigilancia y autoricé a Chino a contratar a cerca de 20 personas que trabajaban con él. Chino y toda su gente era pagada por mi padre. Después él se involucró más en el cártel de Sinaloa, protegiéndome a mí y a Gordo. Chino me dijo que desde 2007 también estaba trabajando en el transporte de drogas de Culiacán a la frontera y traía de regreso dinero a Culiacán. Intentó usar este mismo sistema para mover la droga y el dinero de otras personas y cobrarles por el servicio. El sistema de Chino consistía solo en llevar la droga a la frontera, donde la droga era pasada a Estados Unidos por otros. Chino me dijo que generalmente entregaba las drogas a los mismos clientes que le habían pagado el transporte a la frontera. Sus clientes eran responsables de cruzar la droga a Estados Unidos por ellos mismos. Chino me informó que usaba 2 tráilers refrigerantes para transportar la droga. Me confió que tenía una fuente dentro de la compañía Bachoco, la cual es una empresa legítima que se dedica al transporte de pollo, huevo y otros productos en México. Chino corrompió a una persona dentro de la compañía que le proporcionaba toda la documentación apropiada y necesaria para disfrazar las cargas de droga con la carga de pollos congelados, para moverla de Culiacán a la frontera. Me dijo específicamente que tenían los tráilers que transportaban pollos congelados un sistema para esconder la marihuana. Chino aseguró que en cada tráiler podía transportar 2 toneladas de marihuana. Fue mi guardaespaldas cuando fui a uno de los ranchos de los Cabrera Sarabia en 2009. Durante esta visita llevé a Chino con mi padre para que le explicara este método de transporte de marihuana. Como lo mencioné anteriormente, en aquel tiempo mi padre y Chapo compraron una gran cosecha de marihuana, que intentaron cruzar a Estados Unidos. Una parte por un nuevo punto de cruce que Gonzalo arregló en Sonoita. Como era una cantidad muy grande de marihuana, mi padre necesitaba diversos medios de transporte para llevarla a la frontera. Durante el encuentro en el rancho de los Cabrera Sarabia, Chino le platicó a mi padre que trabajaba con la compañía de pollos, Bachoco, y que él podía enviar 4 tráilers que podían contener cada uno 2 toneladas de marihuana. Chino le explicó a mi padre que ya había hecho muchos viajes y que todos habían sido exitosos.
Chino explicó que la marihuana debía ser llevada a las oficinas de la compañía, y así podía ser escondida dentro de las cajas refrigerantes. Chino explicó que como los tráilers iban a transportar legalmente los pollos de la compañía, él no podía establecer el itinerario de los tráilers. Más bien los tráilers iban a seguir el itinerario de la compañía. Mi padre dijo que para él este arreglo estaba bien, y aceptó usar el método de Chino para transportar la marihuana. Después del encuentro entre Chino y mi padre, tuve conocimiento que al menos 3 cargamentos de marihuana fueron enviados a la frontera usando el método de Chino en tráilers de bachoco. Específicamente, Chino transportó de este modo al menos 6 toneladas de marihuana que pertenecían a los Cabrera Saravia. Chino se puso en contacto con Felipe y con Lupe para trabajar en el modo de recibir la marihuana en la compañía de pollos. Poco después, la marihuana fue transportada en aviones del rancho de los Cabrera Saravia y entregada a la gente de Chino. Estoy enterado por las pláticas con mi padre y Chino que toda la marihuana fue exitosamente entregada en la frontera. La marihuana fue entregada a Pacheco en Mexicali y almacenada en un lugar seguro, pero no sé quién fue responsable de cruzarla a Estados Unidos. Por mis conversaciones con Felipe, mi padre y otros, estuve enterado de que el plan era entregar las 6 toneladas de Felipe en California. Adicionalmente al movimiento de la marihuana en la frontera, Chino usaba los tráilers de pollos para mover el dinero de la frontera a Culiacán. Como la entrega de 6 toneladas fue exitosa, mi padre quería arreglar un segundo envío de 6 toneladas. Yo fui detenido antes de que el envío fuera completado. Aunque Chino comenzó su operación de transporte de droga, él continuaba el rol como guardaespaldas y pistolero del cártel. Antes de mi arresto en 2009, Chino tenía líneas de comunicación directa con M1 y otros. Chino y su gente estaban disponibles para pelear contra los rivales del cártel cuando fuera necesario. De los muchos métodos con que el Mayo y su gente se las arreglan para transportar la droga, sin duda el de los tráileres de bachoco ha sido uno de los más creativos e insospechados. Quien en México está familiarizado con bachoco y su amigable y en ocasiones irónica campaña publicitaria de los simpáticos pollos y huevos disfrazados, difícilmente podría imaginar que los camiones de pollos congelados van cargados con droga. Ni siquiera Gustavo Fring en Breaking Bad lo hubiera podido planear mejor. El negocio de los pollos hermanos no parece tan imposible comparado con lo que logró hacer el chino Antrax. Bachoco es una empresa fundada en 1952 en Sonora. Se considera líder en la industria avícola en México y 6º productor de pollo a nivel mundial. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange desde 1997. Sus principales productos comerciales son pollo procesado, huevo y cerdo. Cuenta con 9 complejos productivos en México y 1 en Estados Unidos. El presidente del Consejo de Administración es Francisco Javier Robinson Burs Castelo. Su hermano, Eduardo Robinson Burs Castelo, fue gobernador de Sonora de 2003 a 2009 por el PRI. Chino Antrax, alto, joven y atlético, era un viajero del mundo. Sin embargo, sus travesías en los camiones de pollos y en distintos países terminaron en diciembre de 2013 en el aeropuerto de Ámsterdam. Diversos medios aseguraron que las imágenes del chino publicadas en Instagram lo habrían llevado a la cárcel, pero más bien fue la colaboración de Vicentillo. En 2014 se ejecutó su extradición y lo presentaron en la Corte del Distrito Sur de California. El 20 de mayo de 2015, hasta el duro chino Antrax llegó a un acuerdo y se declaró culpable de que al menos de 2005 a 2013 se convirtió en un integrante de alto nivel del cártel de Sinaloa y que en complicidad con otros traficó drogas a Estados Unidos y participó en acciones violentas del cártel contra sus rivales. Chino era el líder del grupo de sicarios llamados los Antrax. Se le impuso una multa de $10 millones y su sentencia ha sido pospuesta al menos por 3 años, en los que ha cooperado con la fiscal Laura Duffy de California. 11. Más de la mitad del mundo es territorio Sinaloa. El poderoso grupo criminal italiano 'Ndrangheta, que opera en Calabria y hoy es uno de los más potentes en Europa, tiene un refrán que sus integrantes dicen con orgullo. El mundo se divide entre lo que es Calabria y lo que se convertirá en Calabria. En el medio siglo que el Mayo lleva como mandamás del cártel de Sinaloa, ha logrado una buena parte de ese sueño. Y es que su organización criminal opera en más del 50% del territorio mundial. Si uno ve el mapa diseñado por el IDA, el instituto responsable de asesorar al Departamento de Defensa de Estados Unidos, se queda sin aliento. El cártel del Mayo tiene presencia prácticamente en todo el continente americano, a excepción de Surinam, Guyana Francesa, Haití y Groenlandia. Opera en Europa mediterránea, balcánica y central. En Asia,
Abarca países como Rusia, Turquía, India, China, Tailandia, Laos, incluso Corea del Norte y Corea del Sur. Y en África, tiene presencia en países como Marruecos, Mauritania, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Nigeria. Llega hasta Australia y Nueva Zelanda. El mayo está vinculado con una red financiera en Dubái, Emiratos Árabes, por medio de Leopoldo Ochoa Juárez, un importante fabricante de metanfetaminas que provee al cártel de Sinaloa, a quien Vicentillo conoció directamente. Esa misma red tiene empresas en México asociadas con canadienses, de acuerdo con los hallazgos de mi investigación, y con un integrante de la familia directa de los Robinson Burs de Bachoco. Si se ve el precio de venta de kilo de cocaína en varios de los países mencionados, se puede entender la motivación que impulsó al cártel de Sinaloa a salir del continente americano y expandirse. Rey dijo que el precio del kilo en Nueva York llegaba a $35,000, en Rusia y China a $200,000, y en Australia y Nueva Zelanda hasta $300,000. El informe del IDEA señala que las operaciones de narcotráfico de Sinaloa continúan expandiéndose a nivel mundial. Tradicionalmente, la TCO, Organización Criminal Transnacional, ha operado ampliamente en América Central y del Sur, administrando redes sofisticadas de células de transporte y otras filiales financieras en estas regiones para mover la cocaína hacia y a través de México. Sinaloa continúa expandiendo su presencia en áreas clave, especialmente con el establecimiento de centros logísticos en la región. Las operaciones de Sinaloa en África Occidental son fundamentales para abastecer su mercado europeo, que sirven como un punto de referencia clave para los envíos de drogas. Para su producción de metanfetamina y actividades de lavado de dinero, Sinaloa tiene operaciones en China para adquirir productos químicos precursores y bienes utilizados en el comercio, basados en esquemas de lavado de dinero. Las autoridades atribuyen el éxito y el alcance global de Sinaloa a una serie de factores, incluidas sus amplias redes de transporte, su fuerte aparato de inteligencia, sus sofisticadas actividades de lavado de dinero y su capacidad para corromper a los funcionarios públicos y privados. Las decenas de ejemplos que señala Vicentillo, quien fue testigo en primera línea de todas las formas en que el cártel trafica droga, dan una idea de las ilimitadas operaciones de la organización criminal. Según Gagiola, la principal razón por la cual las detenciones y fracturas del cártel de Sinaloa no han implicado su debilitamiento es la presencia del Mayo y su capacidad de conseguir proveedores de servicios y nuevos clientes que le compren droga de forma masiva. Para muchas organizaciones internacionales que trafican cocaína, el cártel ha sido un intermediario obligado para llegar con los productores de Colombia, Perú y Bolivia. En Colombia, el cártel de Sinaloa es el más confiable. En la cadena de tráfico de drogas, nadie hace tratos con un extraño. El único que habla con un extraño es el consumidor final. Gagiola me contó que el Chapo estaba comprando tierras en Colombia para producir la coca él mismo y ya no pasar por ningún intermediario. Aunque en nuestro último encuentro no me pudo confirmar si el plan se había concretado. El procurador Nicola Gratteri de Catanzaro, capital de la región de Calabria, Italia, comparte lo dicho por Gagiola. Afirma, por ejemplo, que la mafia albanesa que trabaja junto con la 'Ndrangheta está teniendo un rol cada vez más importante entre productores directos de cocaína. El motivo más razonable es la acreditación que los clanes albaneses tomaron de los cárteles mexicanos a través de la 'Ndrangheta. Es muy complicado acreditarse frente a los productores sudamericanos de la nada. Todavía recuerdo que quienes lo intentaron fueron asesinados en México. Eran criminales de origen serbio-montenegrino. Hemos registrado contacto en México entre hombres de la 'Ndrangheta y de la mafia albanesa. Como se ve, no importa que el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador borre de sus discursos oficiales y de sus conferencias de prensa de cada mañana la existencia del cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales mexicanas que trafican droga. Pues estas siguen ahí. Existen, operan y son la matriz que engendra la violencia y corrupción en la vida cotidiana de México. Conocí a Antonio Beltrán, a quien también le dicen el Tony, desde la década de los 90. Tony trabajaba con otra persona a quien conozco como Gillo para cruzar drogas a Estados Unidos. Conozco a Gillo aproximadamente desde finales de 2006, inicios del 2007. Pero no conozco el nombre real de Gillo. Estoy enterado por mis conversaciones con Tony, Gillo y otros, que Tony y Gillo cruzaban la cocaína y marihuana a Estados Unidos a través de túneles y compartimentos secretos en automóviles. Además de cruzar la droga, Tony también tenía clientes de cocaína en California. A menudo Tony coordinaba con Juan Guzmán Rocha, para distribuir droga a los clientes de Juancho y Tony en California.
Aproximadamente en 2009, Tony y Gillo pidieron a mi padre ayuda con los funcionarios corruptos del gobierno de México en Sonora, específicamente con la Policía Federal en Nogales. Yo pregunté a una persona llamada Rodolfo Beltrán Burgos, de quien hablaré más tarde en esta declaración, si él conocía a la Policía Federal de Nogales. Beltrán Burgos respondió que sí, así que puse en contacto a Beltrán Burgos con Tony. Beltrán Burgos presentó a Tony con el comandante a cargo de la Policía Federal, y a partir de ese momento Tony comenzó a pagarle sobornos mensualmente. En la época que relata Vicentillo, 2009, el general Armando Treviño Briceño era el coordinador de la Policía Federal en Sonora. Facundo Rosas Rosas era el jefe de la PF a nivel nacional, y Osvaldo Luna Valderrábano era jefe del Estado Mayor, responsable directo de los nombramientos de la policía en cada estado. En 2011, Treviño Briceño fue nombrado secretario de Seguridad Pública de la ciudad fronteriza de Río Bravo, Tamaulipas. Los hermanos Limón Sánchez, Alfonso y Óscar, están asociados con el cártel de Sinaloa. Ellos tienen otro hermano llamado Ovidio, a quien no recuerdo conocer. También sé que el apodo de Alfonso es Poncho. Conocí a Alfonso y Óscar aproximadamente en 2006, a través de un amigo mutuo en una carrera de caballos. Aproximadamente en 2007, mi padre supo a través de un comandante corrupto que trabajaba en la PGR que los hermanos Limón Sánchez estaban siendo investigados y vinculados a mi padre. Yo traje a Poncho, Alfonso Limón Sánchez, a ver a mi padre, y mi padre le explicó lo que sabía de la investigación. En ese momento, cuando fue el encuentro, no pienso que los hermanos Limón Sánchez estuvieran haciendo ningún negocio criminal con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, después del encuentro, los hermanos Limón Sánchez lentamente tomaron un rol en las operaciones de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Los Limón construyeron su propia infraestructura para mover drogas en México y cruzarla a Estados Unidos. Los Limón compraron muchas veces cocaína a mi padre en Culiacán. Aproximadamente en 4 ocasiones en 2008, mi padre me pidió dar instrucciones a Monito de entregar cocaína a los Limón, que ellos habían comprado a mi padre. De estas 4 transacciones, yo ordené a Monito entregar aproximadamente 500 kilos de cocaína para los Limón 2 veces, y aproximadamente 300 kilos en 2 ocasiones. Monito se reportó conmigo cuando la mercancía fue entregada exitosamente. Yo estaba presente con mi padre cuando Poncho le informó que estos cargamentos de cocaína eran destinados a California, para ser distribuidos entre sus clientes en Estados Unidos. Poncho después informó a mi padre y a mí que uno de los cargamentos de 500 kilos fue asegurado por el gobierno de México, cerca de Hermosillo, Sonora, antes de cruzar a Estados Unidos. El cargamento fue asegurado porque los Limón no habían pagado a tiempo los sobornos en Sonora. Mi padre le dijo a Poncho que él siempre debía pagar los sobornos en tiempo para prevenir el riesgo de aseguramientos. Aproximadamente en 2009, los Limón jugaron un papel activo en la transacción de 1 tonelada de cocaína. Específicamente, Óscar y Poncho trabajaron con Pacheco, Zenobio Flores Pacheco, para cruzar aproximadamente 300 kilos en Mexicali por la frontera a Calexico, California. Una vez que los kilos llegaron a Mexicali, yo le llamé a Pacheco por radio y le transmití la orden de mi padre de dar a Óscar y a Poncho 300 kilos para pasarlos. Después, Pacheco y los Limón coordinaron a sus respectivos trabajadores para dividir los kilos y moverlos a través de la frontera en pequeñas cantidades. Yo estaba presente con mi padre y Germán Magaña Pasos, cuando mi padre preguntó a Germán de recibir la cocaína en Los Ángeles, después de que fuera cruzada. Así la gente de Germán podía entregar la mercancía en Chicago. Estoy enterado por mis conversaciones siguientes con mi padre y Germán de que toda la cocaína cruzada por los Limón fue exitosamente recibida en Los Ángeles y movida a Chicago, donde fue entregada a la gente de Felipe. En noviembre de 2011, Ovidio Limón fue arrestado en México a partir de la colaboración de Vicentillo con el gobierno estadounidense. Según la información de las autoridades mexicanas, la captura se realizó sin ningún disparo gracias a las actividades de explotación de información y seguimiento realizadas por el ejército mexicano, pero la realidad fue otra. A Alfonso Limón lo detuvieron en noviembre de 2014 por la misma razón, junto con Martín Avendaño Ojeda, Jesús Beltrán León, hijo de Raúl Beltrán Uriarte, y Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias Changuito Antrax, quien trabajaba para Chino Antrax. En septiembre de 2013, la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos inició una demanda criminal contra Poncho, pero este se fugó en marzo de 2017 del penal de alta seguridad de Aguaruto, Culiacán, junto con Juan José Esparragosa Monzón, apodado Azulito, hijo de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Otra persona asociada al cártel de Sinaloa es un hombre a quien solo conozco como Roberto. Lo conocí aproximadamente en 2005.
Sé por mis conversaciones con Roberto, Juancho y mi padre que Roberto tiene clientes de cocaína en California. Algunas veces Roberto trabajaba con Juancho para vender cocaína que Juancho ya había transportado a California. Roberto también compraba cocaína a mi padre en Culiacán. Sé por mis conversaciones con mi padre y Roberto que éste compraba aproximadamente de 300 a 500 kilos de cocaína en cada transacción con mi padre. Roberto tiene su propia infraestructura de transporte, pero a veces usa los tanques de Pemex de Gonzalo, Macho Prieto, para mover la cocaína de Culiacán a Mexicali, para cruzar la frontera a Estados Unidos. Yo personalmente estuve involucrado en vender cocaína a Roberto, aproximadamente en 3 ocasiones, en 2007 y 2008. En cada una de estas transacciones yo ordené a Monito dar aproximadamente 100 kilos de cocaína a Roberto, y después recoger el pago de la mercancía. Aproximadamente en otras 5 o 6 ocasiones, transmití órdenes de mi padre a Monito y otros de entregar cocaína a Roberto, que él había comprado a mi padre. Sergio Armando Barrera Salcedo, a quien conozco como El Secre, ha estado asociado con mi padre al menos desde los 90. Mi primer encuentro con él fue aproximadamente en 1997 o 1998. Sé por mis pláticas con Secre, mi padre y otros, que Secre tiene su propia infraestructura para recibir toneladas de cocaína de Colombia. Secre recibe en México botes cargados de cocaína de Colombia, a nombre de otros de los cuales él recibe una porción del cargamento como pago de sus servicios. Secre también tiene infraestructura que le permite recibir en Oaxaca aviones cargados de cocaína, provenientes de Colombia. Estos aviones aparentemente tenían documentos legítimos y autorizaciones para volar desde Colombia a México. En aproximadamente 2008 o 2009, yo seguido veía a Secre con M1, cuando ellos venían a ver a mi padre. Secre tenía contactos con funcionarios corruptos del gobierno de México, incluyendo su hermano. Cuando fui detenido, su hermano era teniente coronel o coronel en activo en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidas como GAFES. En agosto de 2012, luego de que Vicentillo compartiera información con el gobierno de Estados Unidos, casualmente fue el propio ejército mexicano el que detuvo al Secre. Aseguraron que viajaba a Cuba, Venezuela y Nicaragua para coordinar el tráfico de droga. Aproximadamente en 2007 conocí a un socio de mi padre, y Juancho, a quien conocí como Polo y Polo Ochoa. Pienso que el verdadero nombre de Polo es Leopoldo Ochoa. Aproximadamente en 2008, Polo usaba los tanques del cártel de Sinaloa para transportar efedrina de Cancún a Culiacán. Estoy enterado que Polo usaba los tanques para este propósito por mis conversaciones con mi padre y Juancho, y porque yo estuve en contacto con Chepe en relación a los tanques, cuando eran usados para transportar la efedrina de Polo. Estuve enterado por mis conversaciones con mi padre y Juancho que Polo tiene infraestructura para procesar la efedrina y otros precursores químicos en metanfetaminas. Después Polo vende esta metanfetamina en Culiacán a Juancho y otros clientes, quienes mandan la metanfetamina a Estados Unidos para distribuirla. La persona encargada de recibir en Culiacán los cargamentos transportados en los tanques a nombre de Polo era Francisco Félix, a quien también conocí como Pancho. Pancho fue arrestado en México durante la misma operación militar en la que fue asesinado Lamberto Verdugo. Polo Ochoa Juárez se inició en el negocio criminal muy joven. A sus 32 años ya era un importante proveedor de metanfetaminas del Mayo, El Chapo y otros. Polo no actuaba solo. Se asoció con Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, su hijo Hacén Eduardo Figueroa Gómez, quien tiene pinta de árabe y usa el alias Ernesto Fernández Gómez, y Rodrigo Romero Mena. Así, logró impulsar su negocio de metanfetaminas y crear empresas por medio de las cuales conseguía productos para su fabricación, encubría su transporte y lavaba dinero. Se trata de al menos 27 compañías ubicadas, 18 en México, 2 en Panamá, 3 en Dubái y 4 en Chipre. Manejaban todo tipo de negocios: autos de carreras, granjas acuícolas, desarrollo inmobiliario, elaboración de productos químicos y farmacéuticos y hasta la fabricación de tequila. Ezio y su hijo Hacén fueron señalados en abril de 2012 por el gobierno de Estados Unidos como traficantes de precursores químicos como efedrina y pseudoefedrina provenientes de Europa y África que vendían a organizaciones criminales mexicanas para producir metanfetaminas, principalmente al cártel de Sinaloa. Desde 2011, padre e hijo fueron acusados de lavado de dinero por una corte federal en Virginia y se giró orden de aprehensión contra los dos. En septiembre de 2011, Ezio fue arrestado en México bajo el cargo de venta de suministros químicos a los cárteles. Polo tenía acceso a un amplio círculo empresarial y político por medio de Figueroa Vázquez y su hijo Hacén.
En una de las empresas creadas en 2005 en Cancún, la cual sigue activa hasta hoy, el socio de Ezio es Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca, hijo del exgobernador José Murat. Y en otra empresa encabezada por Hussein, el primo del presidente de Bachoco, Germán Ignacio Ruiz Robinson Burs, es el apoderado legal. En la empresa Escuadra Fortia, creada en 2002, Ezio y su hijo Hussein son socios de Roberto Figueroa Aguirre y de un ciudadano canadiense llamado Allen Bernard Berg-Black, según el acta constitutiva de la compañía creada en Guadalajara. En Aquatic Depot SADCB, también establecida en Guadalajara, Figueroa Vázquez está asociado con los colombianos Héctor Fabio y Luis Fernando Castillo Ocampo. Las dos siguen abiertas. Desarrollo Arquitectónico Fortia se fundó en 2003 y sigue abierta. Sus socios son Hussein Figueroa Gómez, Rodrigo Romero Mena y Lucero Espinosa Vargas. Ninguno pasaba de los 30 años cuando la crearon. La compañía construyó la fastuosa Torre Citadel, también conocida como Heritage Grand Tower en Guadalajara, de 26 pisos de altura, en el lujoso fraccionamiento Puerta de Hierro, con 50% de capital mexicano y 50% árabe, según publicitó la misma compañía en febrero de 2011. En realidad, las dos compañías eran de Hussein. Actualmente, algunos departamentos siguen a la venta. El precio es de 22 millones de pesos. Desde 2009, el abogado Germán Ignacio Ruiz Robinson Burs fue designado por el propio Hussein como apoderado legal de la empresa Desarrollo Arquitectónico Fortia, nombramiento que hasta octubre de 2019 sigue vigente. Es un hecho, según lo dicho por Vicentillo, que en 2009 Chino Antrax ya movía la cocaína en camiones de Bachoco. En ese mismo año, Desarrollo Arquitectónico Fortia creó una filial en Dubái. Más tarde, Hussein, ya de 46 años, creó otras compañías en esa ciudad. Maestro Investment LLC, Zona Valley and Diamonds, México Lindo Trading, Ergonas Trading, Forcata Holdings, Río Tinto y Greenfield Studios. En 2011, a Figueroa Vázquez lo arrestaron en México, pero no fue hasta abril de 2012, tras la colaboración de Vicentillo con las autoridades de Estados Unidos, cuando el gobierno de ese país catalogó a Ezio y Hussein como grandes traficantes de precursores químicos en México y de tener un papel significativo en el tráfico de drogas. En esa fecha, se prohibió a cualquier empresario y compañía americana hacer negocios con ellos y con al menos 16 de las compañías que lograron ubicar. Polo fue ejecutado en diciembre de 2012 mientras viajaba en una camioneta de lujo en el Nuevo Malecón de Sinaloa. El Chapo lo mandó matar. Estuvo acabado desde que Vicentillo firmó en julio de ese año una declaración jurada al gobierno de Estados Unidos, pero fue gente del Chapo quien lo aniquiló, gracias a que el Mayo proporcionó su ubicación exacta. La razón es que el Chapo se enteró de que Polo estaba ofreciendo a los americanos información para capturarlo y deshacerse de conflictos con los gringos que ya tenían en la mira a sus socios, Ezio y Hussein. Dámaso López Núñez, a quien también conozco como licenciado, Lic o Belisario, era uno de los principales lugartenientes de Chapo. Primero conocí a Dámaso aproximadamente en 2003, pero yo estaba enterado de él desde mucho tiempo antes. A nombre de Chapo, Dámaso interactuaba con las fuentes de suministro de Colombia de mi padre y Chapo. Específicamente, Dámaso era responsable de coordinar con los colombianos para establecer el encuentro entre los botes y submarinos que transportaban la cocaína desde Colombia y los barcos enviados desde México para llevar la cocaína a tierra mexicana. Aproximadamente en 2008, mi padre y Chapo negociaron la recepción de aproximadamente 20 toneladas de cocaína de sus fuentes de suministro en Colombia. Estoy enterado por mis pláticas con mi padre, Chapo y otros que Dámaso era responsable de coordinar la recepción de ese cargamento. Dámaso trabajaba con Capi Beto, Heriberto Zazueta Godoy, que tenía 2 barcos que tenían compartimentos ocultos que pasaban por el Canal de Panamá. Adicionalmente, por su cuenta, Dámaso envió otros 2 botes que pasaran por el Canal de Panamá. Dámaso coordinó el encuentro en el mar entre los 4 barcos y los barcos que habían partido de Choco, Colombia, cargando las 20 toneladas. Una vez que la cocaína fue transferida dentro de los botes que habían pasado por el Canal de Panamá, Dámaso arregló que los botes llegaran a la costa mexicana y de ahí a Sinaloa. Cuando los botes estuvieron en la costa de Sinaloa, Dámaso se coordinó con una persona a quien conocí como Colas, para enviar pequeños botes a encontrarse con los barcos que traían la cocaína, y estos la llevaron a playas o locaciones aisladas en Sinaloa. Una vez que la cocaína estaba en tierra, Dámaso contactó a gente de mi padre y de Chapo, incluyendo a Monito y a una persona a quien conozco como Queta, quienes transportaron la droga a casas de seguridad en El Dorado y en Culiacán.
La mayor parte de las 20 toneladas de cocaína fueron llevadas a México de esta manera. La cocaína restante fue enviada en submarinos directamente de Colombia a Sinaloa. Cuando los submarinos llegaron a costas de Sinaloa, Dámaso arregló de nuevo que pequeños botes fueran por la mercancía del mismo modo que con los barcos. Después de que la cocaína era sacada de los submarinos, estos eran hundidos y la tripulación colombiana era llevada con Dámaso. Aproximadamente a finales de 2008, Dámaso estuvo envuelto en otra operación para traer cocaína de Colombia, a través de Guatemala y Belice a México, a través de aviones de fumigación, entre otro tipo de aviones. Estoy enterado por conversaciones con mi padre, Chapo, Juancho y otros, que estos aviones podían cargar hasta media tonelada de cocaína cada uno. Dámaso era encargado de conseguir pistas de aterrizaje en Guatemala, Belice y el sur de México para esta operación. Mi padre también daba órdenes a Beni, Armando Contreras Subías, y Marco Antonio Paredes Machado, para ayudarle a conseguir pistas de aterrizaje, debido a su familiaridad con esas áreas. Yo estuve presente cuando Chapo informó a mi padre que los cargamentos de cocaína habían llegado exitosamente a México, utilizando este método. Dámaso también tiene infraestructura para mover droga a través de Honduras. Una de las personas que trabajaba con Dámaso en Honduras era una a quien conocí como marisquero. Su nombre era César. Aproximadamente en 2008, a nombre de Chapo y Dámaso, César recibió por vía terrestre cocaína en Honduras. Luego esta cocaína fue enviada a Guadalajara y Culiacán, donde fue vendida. El nombre del marisquero es César Gastelum Serrano. Según Gagiola, no era empleado ni del Mayo ni del Chapo. Era un traficante de cocaína muy importante radicado en Honduras que a veces los abastecía a ellos, pero más que un aliado, era un competidor. Gagiola me habló de él desde 2011. Me dijo que la cantidad de droga que traficaba se podía comparar a la de todo un cártel. Pregunté a gente de la DEA si alguien lo conocía, si le sonaba el nombre. Nadie. Gastelum fue invisible hasta que en 2011 Vicentillo le habló sobre él al gobierno de Estados Unidos. En diciembre de 2014, el Departamento del Tesoro boletinó como narcotraficantes a César Gastelum Serrano y a sus 4 hermanos, Francisco Javier, Jaime, Alfredo y Guadalupe Candelario. Vicentillo conocía la dirección de una residencia del marisquero en Honduras, me dijo Gagiola. Gracias a eso, le siguieron la pista y lo arrestaron en Quintana Roo el 12 de abril de 2015. Ese mismo año lo extraditaron. Poco antes, en 2014, arrestaron al narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández Rosa, quien era proveedor de cárteles mexicanos desde 1998 y llegó a construir el Cártel de los Soles en su país. Fernández Rosa pagó $2 millones de soborno a Manuel Zelaya, quien fuera electo presidente de Honduras en 2006 y cuyo breve mandato terminó con un golpe de Estado en 2009. Luego, financió la campaña política del diputado que se convirtió en presidente en 2009, Roberto Micheletti, y con esto obtuvo carta abierta para llevar a Honduras cargamentos masivos de cocaína. Entre 2008 y 2010, Fernández Rosa comenzó a venderle metanfetaminas al cártel de Sinaloa. Recibió grandes cargamentos de efedrina en Honduras e hizo realidad un proyecto del que habló Vicentillo, que tenía que ver con el montaje de un laboratorio de metanfetaminas. Fernández Rosa lo estableció en el departamento de Cortés, donde está el puerto más grande de Honduras y donde recibían la efedrina hasta la mesa. En esa operación, Fernández Rosa trabajaba con el marisquero, de quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que era lugarteniente de Chapo, pero en realidad tenía un peso propio y era más cercano al Mayo por medio de Polo Ochoa. Era de esa red de corrupción en Honduras de donde provenían las metanfetaminas que Polo le llevaba al Mayo. En noviembre de 2018, Juan Antonio Hernández, Tony, exdiputado federal de Honduras, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, fue arrestado en Miami, Florida. Se le acusó de ser un traficante a gran escala y el Departamento de Justicia lo relacionó con Fernández Rosa. El 18 de octubre de 2019, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable a Tony Hernández, quien, según la Fiscalía, habría recibido dinero del propio Chapo para su hermano. Según el gobierno americano, la crisis actual que se vive en Honduras y Venezuela se debe en parte a las actividades y corrupción de algunos miembros del Cártel de los Soles, socios del Mayo y el Chapo. En su confesión, el marisquero dijo a las autoridades estadounidenses que él mismo sobornó a candidatos presidenciales para mover droga a través de los puertos y aeropuertos en Guatemala, y que también pagó a funcionarios hondureños, incluidos el presidente de Honduras. Del Chapo, dijo que no tenía dinero
que siempre pedía préstamos y andaba con la mano estirada. La familia Cázares han sido amigos de mi padre, Chapo y Beltrán Leiva, por un largo tiempo. Emilio Cázares trabajó con mi padre, Chapo y los Beltrán para recibir cocaína de Centro y Sudamérica y transportarla a Estados Unidos para su distribución. En el pasado, Emilio trabajó más cerca de los Beltrán que de mi padre o Chapo. Yo estuve presente en algunas de las reuniones con mi padre y Chapo, en las que Emilio los invitó a invertir en un cargamento de cocaína que pensaba traer a México de Guatemala. Mi padre y Chapo trabajaron directamente con Emilio en traer esta carga, pero no estoy muy familiarizado con los detalles. Por mis pláticas con Emilio y otros, supe que Emilio frecuentemente compraba entre 500 y 1000 kilos de cocaína en Culiacán, a Mochomo Beltrán. Emilio tenía su propia red que le permitía transportar la cocaína a Mexicali y cruzarla a Estados Unidos. Algunas veces Chapo confiaba a la estructura de Emilio en Mexicali para cruzar cocaína a Estados Unidos. La hermana de Emilio es Blanca Cázares. Yo conozco a Blanca desde que era joven. Es propietaria de diferentes casas de cambio o instituciones financieras en Culiacán y otras partes de México. Mi padre y otros miembros del cártel de Sinaloa a menudo usaban la infraestructura financiera de Blanca para cambiar dólares a pesos o viceversa, dependiendo de la moneda que se requiriera. Específicamente estoy enterado que mi padre usaba la infraestructura de Blanca para cambiar dólares por pesos y pagar sobornos, y a la gente que estaba en su nómina. Blanca Margarita Cázares Salazar es mejor conocida en el cártel de Sinaloa como la Emperatriz. Ahora tiene 64 años de edad y si Vicentillo la conoce desde joven es porque ella y su hermano son parte del cártel de Sinaloa desde siempre. En 2007, el gobierno de Estados Unidos identificó a Emilio y Blanca Cázares como parte de la red criminal del Mayo y los acusó de tener, al menos, 19 empresas en México que utilizan para el tráfico de droga y lavado de dinero. Se encuentran en Culiacán, Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México. Las empresas son de objeto social diverso, constructoras, desarrolladoras de zonas urbanas, importadoras y exportadoras, distribuidoras de ropa, electrodomésticos. También se dedican a la seguridad privada, compra y venta de productos de comunicación y negocios que se hacen llamar casas de cambio, como ACPAS Consultores, creada en 2004, que opera en la colonia popular Valle del Rubí en Tijuana, pero no cuenta con ningún permiso de la Comisión Nacional Bancaria ni de la Secretaría de Hacienda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la clasificó como una empresa vinculada con el narcotráfico. A pesar de ello, y de que las autoridades mexicanas conocen la relación entre los Cázares y el Mayo, todos los negocios boletinados siguen operando según el registro público de la propiedad. Las únicas excepciones son Comercializadora Joana y Comercializadora Tokin, cuyo registro en Culiacán señala que la PGR las aseguró en 2008. Existen otras empresas vinculadas a la Emperatriz o a los prestanombres que usó para constituir compañías que no están consignadas en el Departamento del Tesoro, como Unión de Crédito Agroindustrial del Valle de Culiacán, que hacía préstamos y cerró operaciones en 2019. Los Milagros de los Santos en Guadalajara y Comercial Magitoy en Culiacán. Por su parte, la consultora IDEA ha identificado a otras 3 casas de cambio relacionadas con la Emperatriz que el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar como parte de la red financiera del cártel de Sinaloa. Servicios de Cambio Culiacán, Servicio de Cambio Cookies o Coquets y Oro Verde Casa de Cambio. No tienen ningún permiso para operar, pero se presume que funcionan como la caja chica del cártel. Conocí a Rodolfo Beltrán Burgos, a quien conozco como el Doctor, aproximadamente a finales de 2007, inicios de 2008. En ese tiempo, Doctor ya conocía a Chapo, y este nos pidió a Juancho y a mí presentarnos con Doctor, para así poder comunicarnos entre nosotros. El Doctor servía como uno de los principales contactos entre el cártel de Sinaloa y miembros del gobierno de México. En particular, el Doctor tenía muchos contactos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El Doctor era responsable de pagar semanal o mensualmente los sobornos a los altos mandos de dichas corporaciones. Los pagos especiales o bonos también los entregaba el Doctor y otros en relación con ciertas actividades como la transportación de cocaína por parte de las autoridades a una dirección dada. Adicionalmente al Doctor, la otra gente generalmente responsable de hacer los pagos de sobornos a los funcionarios corruptos eran personas a quienes conocí como el Estudiante, licenciado Carlos, Sergio y Queta. Estoy enterado de que Estudiante fue asesinado en la Ciudad de México. Dependiendo del funcionario y el tipo de pago,